En un video anterior aprendimos el tema de potenciación y hacemos el caso en el que el exponente es un número entero. Hoy miremos el caso especial en el que el exponente es un número racional. Como veremos en unos momentos, esto se conoce como radicación. Entonces comencemos suponiendo que tenemos un número real a y la operación de potenciación a la x, donde en principio x podía ser cualquier número. Como dije hace un momento, ya se estudió el caso de x número real, ahora vamos al caso en el que x es un número racional, es decir, un cociente de números enteros, como se muestra en esta expresión. Vamos a decir que x va a ser racional de la forma p sobre q con p y q enteros, es decir, p sobre q es un número racional. Igual que en el caso de los números enteros, vamos a considerar varios casos. El primer caso que vamos a considerar es en el que el exponente x racional es de la forma 1 sobre n con n un número natural. Antes de definir lo que esta operación indica, es bueno recordar algunos conceptos que uno aprende desde el colegio y que van a ser de utilidad a la hora de definir la expresión a la 1 sobre n. El primer concepto importante es el siguiente: la raíz cuadrada de un número. Sabemos que la raíz cuadrada de un número positivo, denotada de la forma raíz cuadrada de a con este 2 por acá o sin el 2, ambas son válidas, corresponde al único número b mayor que 0, tal que ese número elevado al cuadrado me da, es decir, raíz cuadrada de a es igual a b, que significa que b cuadrado es igual al número que está dentro del radical. Aquí hay que tener en cuenta dos detalles que se pasan mucho por alto en el colegio. Primero que todo, tal como está indicado aquí claramente, la raíz cuadrada solamente está definida para números mayores o iguales que 0, es decir, números que no son negativos. Además, el resultado de la raíz cuadrada, también como está definido acá, el número b, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Es común en el colegio que a la hora de la raíz cuadrada den respuestas tanto negativas como positivas, lo cual es falso. La raíz cuadrada, recordemos, siempre va a ser un número positivo. Ese es el primer concepto de raíz cuadrada. Ahora veamos el siguiente concepto, el concepto de raíz cualquiera. Esa raíz cualquiera vamos a llamarla raíz enésima. Pero para empezar, supongamos que esa raíz enésima es un número natural par. En este caso, la raíz enésima con n natural par de cualquier número positivo el número no negativo, mayor que 0, es otro número no negativo, es decir, mayor que 0, tal que ese número elevado al índice de la raíz, que la n, es igual al número a. Raíz enésima de a igual a b significa que b a la n es igual a a y que además b tiene que ser mayor o igual que 0. Ya tenemos entonces el caso en el que n es 2, que es la raíz cuadrada, en el que n es cualquier natural par, nos queda hablando del caso en el que n es cualquier natural impar. Ese caso es sencillo, simplemente vamos a decir que si n es un natural impar arbitrario, no vamos a referir ni que a sea positivo, negativo, que sea 0, no, vamos a decir que a es cualquier número y b también va a ser cualquier número. La única condición que queremos es que b a la n sea igual a a. Entonces la raíz enésima de a con n, un número impar, es un número b, tal que b a la n es igual a a. Finalmente, una vez ya recordamos estos conceptos, podemos definir lo que es la expresión a la 1 sobre n. Y esa definición es muy sencilla. Vamos a indicar por a la 1 sobre n a la expresión que acabamos de definir como la raíz enésima de a. Ahora veamos algunos ejemplos de la operación de radicación que acabamos de definir. Comencemos con la expresión raíz cuadrada de 81. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada de 81? Dijimos, es un número que elevado al cuadrado, por ser raíz cuadrada, es igual a 81.
Sabemos entonces que ese número es 9, por lo que dijimos, porque 9 al cuadrado es igual a 81. Acá es importante tener cuidado con lo que expliqué al comienzo, y es el hecho que la raíz cuadrada siempre tiene que ser un número positivo. El error que mencionaba también hace un rato, que es muy común en el colegio, es el siguiente. Como sabemos que menos 9 al cuadrado también es 81, que es una potencia, es un número negativo, que le da una potencia par, la positivo. Algunas veces se dice que la raíz cuadrada de 81 también es menos 9. Sin embargo, recordemos, no cometamos este error, la raíz cuadrada siempre es positiva, entonces no puede ser igual a menos 9. Continuamos con otro ejemplo. La raíz cuadrada de menos 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 9? Por definición, la raíz cuadrada de un número es un número positivo que elevado al cuadrado me da el número que tengo dentro del radical, en este caso menos 9. Entonces, ¿qué número debo elevar al cuadrado para que me dé menos 9? En la respuesta se darán cuenta que esta operación no está definida, puesto que la raíz cuadrada es una raíz par y menos 9 es menor que 0. Sabemos que las raíces de índice par solo están definidas para números positivos. No hay ningún número elevado al cuadrado de menos 9, por lo que dije antes. Si tengo un número negativo elevado a una potencia par, siempre va a dar positivo. Siempre sea un número positivo o un número negativo elevado a potencia par, siempre va a dar positivo. Sigamos como por ejemplo. Ahora calculemos la raíz cuarta de 16. Sabemos que esa raíz cuarta está bien definida porque el número que está dentro del radical es positivo. Una raíz de índice par, en este caso, índice 4, solamente está definida por números positivos para 16, en este caso, lo cual es cierto. Aquí ya tenemos la respuesta 2, simplemente por la definición que dice que la raíz enésima de un número es el número que elevado a la n me dé lo que tengo dentro del radical. Entonces busco un número que elevado a la 4 de 16, eso ya lo hicimos en un video anterior y sabemos que el número que elevado a la 4 de 26 es el número 2. Entonces la raíz cuarta de 16 es igual a 2. Sigamos entonces con la explicación, aquí de manera gráfica, 2 a la 4 es 16 y 2 es mayor que 0. Un ejemplo más, la raíz cúbica de menos 125. Aquí ya estamos usando la respuesta, pero recuerden, aunque el número que está dentro del radical, es decir, menos 125, es negativo, aquí no tenemos problemas, porque la raíz que estamos buscando es una raíz cúbica, es decir, una raíz impar. Las raíces impares están definidas para cualquier tipo de número. Aquí solamente buscamos un número elevado al cubo de 125, menos 125, perdón. Como es negativo, un número que es negativo, entonces un número que elevado al cubo de 125 no es más que 5. Tenemos acá, menos 5 al cubo es igual a menos 125. Ahora veamos algunas propiedades que se cumplen para la operación de radicación. Como se darán cuenta, son muy similares a las que aprendimos para el caso de la potenciación con exponentes de 2. La primera propiedad que tenemos dice que la raíz enésima del producto A por B no es más que el producto de las raíces, raíz enésima de A por raíz enésima de B. Sin embargo, no es tan directo como en el caso de la potenciación, porque sabemos que la radicación no está definida para algunos casos. Entonces hay que tener cuidado y digamos que esta propiedad es cierta, teniendo en cuenta que si n es par, entonces las cantidades que están dentro de los radicales no pueden ser negativas, es decir, son mayores o iguales que 0. Similar a esto tenemos el caso de la división. La raíz enésima de un cociente es igual al cociente de las raíces enésimas. Y nuevamente, como hay restricciones para esta operación de radicación, vamos a decir que lo anterior es cierto, teniendo en cuenta que si estamos en el caso de una raíz par, entonces tanto A como B no pueden ser negativos. Sigamos con una nueva propiedad, la propiedad C,
La propiedad C, como se ve ahí en el dibujo, es la raíz enésima de la raíz enésima de A, es decir, la raíz de una raíz. Funciona similar al caso de una potencia y de una potencia, en el que se indican los exponentes. Aquí también, la raíz de una raíz es igual a una única raíz, cuyo índice corresponde a la multiplicación de los dos índices que tenían antes. La raíz enésima de la raíz enésima de A es la raíz de orden n por n de A. Y nuevamente, es bueno saber que si A es menor que 0, entonces tanto m como n deben ser impares, de manera que la operación de radicación que estamos haciendo ahí esté bien definida. Otra propiedad importante que podemos mencionar es la siguiente. A G es igual la raíz enésima de la potencia enésima. Está aquí expresado la raíz enésima de la potencia enésima de C. Vamos a decir que la potenciación y la radicación son propiedades inversas. Lo que uno muchas veces dice con este tipo de propiedades es que el exponente de C se cancela con la raíz. Es una manera de recordarlo, aunque no es exactamente lo que se está haciendo. La raíz enésima de la potencia enésima de un número C no es más que un número C. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si la raíz es de índice impar, entonces el número C sin ningún problema, porque vimos que la raíz impar está bien para cualquier número y da cualquier número. Pero si el índice de la raíz n es par, entonces eso no nos va a dar C, sino que nos va a dar valor absoluto de C. El valor absoluto de C es una operación que hemos visto antes y que se trazará también en otro video, y no es más que un número positivo. Tal que si C es positivo, va a ser igual a C, o si C es negativo, entonces el producto de C va a ser menos C, de manera que lo que tenga acá siempre sea positivo. Veamos ahora algunos ejemplos en los que son las propiedades que acabamos de aprender. Un ejemplo. Queremos calcular o simplificar la expresión raíz cuadrada de a a la 4 por b a la 8. Entonces, ¿cómo se hace esto usando propiedades que acabamos de aprender? Simplemente identificamos que tenemos el caso de una raíz, que sea par o impar, en el caso par, es 2, del producto de a a la 4 por b a la 8. Entonces, la raíz cuadrada de un producto. Y la raíz cuadrada de un producto sabemos, por propiedad vista anteriormente, que es el producto de las raíces de cada uno de los términos. Es la raíz cuadrada de a la 4 por b a la 8, es la raíz cuadrada de a la 4 por la raíz cuadrada de b a la 8. Ahora, ¿cuánto nos da la raíz cuadrada de a la 4 por la raíz cuadrada de b a la 8? Podemos hacerlo de varias maneras. Una manera sencilla es usar la última propiedad de la que vimos anteriormente y recordar que a a la 4 no es más que a al cuadrado por potencia de una potencia. Eso quiere decir que es la raíz cuadrada del cuadrado de a al cuadrado. Y por la última propiedad anterior, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es ese algo. Y aquí va a ser que la raíz cuadrada de a la 4 es a al cuadrado. Igualmente con b a la 8. B a la 8 es b a la 4 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de b a la 4 al cuadrado es b a la 4. Y obtenemos entonces la expresión a al cuadrado por b al cuadrado. Es un primer ejemplo. Sigamos con algo similar. En este caso es la raíz cúbica. La raíz cúbica de x a la 6 por y a la 15. Y nuevamente distinguimos esto como la raíz, en este caso cúbica, de un producto. Hacemos exactamente lo que hicimos en el paso anterior. Es la raíz de un producto, entonces es el producto de las raíces. La raíz cúbica de x a la 6 por la raíz cúbica de y a la 15. Y la manera de simplificar esta última expresión es como mencioné en el paso anterior. Vamos a ver x a la 6 como alguna potencia, como la potencia de algo al cubo. Entonces, x a la 6 se puede ver como x al cuadrado al cubo, igual y a la 15.
se puede ver como y a la 5 al cubo. Entonces la raíz cúbica de x a la 6 es la raíz cúbica de x al cuadrado al cubo, que es x al cuadrado, y la raíz cúbica de y a la 15 es la raíz cúbica de y a la 5 a la 3, o sea, y a la 5. Tenemos entonces el resultado x al cuadrado por y a la 5. Así como hemos simplificado expresiones algebraicas, también es posible simplificar operaciones con números. Entonces veamos un ejemplo más. En este ejemplo queremos simplificar la raíz cuarta de 48 menos la raíz cuarta de 3. ¿Qué es simplificar una expresión como esta? Es llevarla a radicales más simples. En este caso, la raíz cuarta de 48, de ser posible, queremos llevarla a términos de la raíz cuarta de 3. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Primero que todo, nos damos cuenta que 48 no es más que 16 por 3. La última raíz cuarta de 3, dejémosla quieta por el momento y nos concentramos en la raíz cuarta de 48, la raíz cuarta del número más grande. El número más grande los vamos a escribir en este caso como 16 por 3. Se preguntarán por qué lo quiero escribir como 16 por 3 y no de otra manera, 24 por 2, por ejemplo. Es porque quiero expresarlo en productos, en un producto, de tal manera que al menos uno de los factores tenga una raíz cuarta exacta. Y sabemos, por ejemplo, que vimos hace un momento, que 16 tiene una raíz cuarta exacta. Esa raíz cuarta, 16, es 2, porque 2 a la 4 es 16. Entonces, ese es el siguiente paso. Definimos esta operación, la primera radical, como la raíz cuarta de un producto, que no es más que producto de raíces cuartas, y como mencionamos hace un momento, la raíz cuarta de 16 no es más que 2. Digamos 2 veces la raíz cuarta de 3 menos la raíz cuarta de 3. Lo que tenemos por acá, 2 veces raíz cuarta de 3 menos raíz cuarta de 3. Pensemos en raíz cuarta de 3 como cualquier número, como cualquier letra, y veamos eso como 2 veces algo menos una vez esa misma cosa. Entonces es una cosa menos una vez esa cosa, entonces nos da una vez esa cosa. Es decir, nos da una vez la raíz cuarta de 3. Ya vimos el caso en el que el exponente transforma 1 sobre n con n natural. Ahora pasamos al caso general, al caso en el que tenemos a la m sobre n, donde m y n son cualquier número entero. Entonces eso cubre ya todos los casos de exponentes racionales. Pues, ¿cómo definir la operación a la m sobre n? Nos ayudamos de la operación a la 1 sobre n, que acaba de definir, decimos lo siguiente. Si a es un número real, m y n son números enteros, entonces la operación a la m sobre n se puede definir de dos maneras. Una manera es recordar que m sobre n se puede ver como el producto de m por 1 sobre n. Entonces se puede expresar a la m sobre n como a la m todo a la 1 sobre n o a la 1 sobre n todo a la m. Sabemos que el producto es conmutativo. A la m sobre n se puede expresar de cualquiera de estas dos maneras. En la primera manera, la primera expresión, tenemos que va a ser la raíz enésima, en el caso de que sea natural, de a la m. En el segundo caso tenemos que es la potencia enésima de la raíz enésima de a, en el caso que n sea natural. Es decir, vamos a decir que esas son las expresiones válidas siempre y cuando ellas estén bien definidas. Es importante, además, tener en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta la definición que acabamos de hacer, así como si tenemos en cuenta cómo definimos la operación a la 1 sobre n como una radicación y las propiedades que también estudiamos de la radicación, podemos notar que en la ley de los exponentes, leyes que aprendimos en un video anterior para la potenciación, también son válidas en el caso en que el exponente es un número racional.
Podemos operar exactamente como hacíamos con exponentes enteros. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que queremos calcular o simplificar la expresión menos 64 sobre 27 todo a la 2/3. ¿Cómo lo hacemos? Usamos el hecho que esta es una potencia racional en el que el numerador, llamamos m, no es 1, entonces lo llamamos m sobre n, podemos expresarla como a la m a la 1 sobre n o como a la 1 sobre n a la n. En este caso, también sabemos que es la potencia de un cociente. Entonces podemos aplicar la propiedad de muchas maneras. Vamos a empezar en este caso teniendo en cuenta que tengo un cociente elevado a una potencia sin importar que sea un número racional. Como dijimos hace un momento, las leyes de los exponentes se aplican de igual manera para racionales o para enteros. Entonces, primero vemos esto como la potencia de un cociente, que no es más entonces que el cociente de las potencias. Es el primer paso válido que podemos hacer. Después de esto, ¿qué podríamos decir? Bueno, cada una, tanto numerador como denominador, tienen potencias fraccionales, potencias racionales. Entonces vamos a expresarlas de la manera que dice la definición, en la que sabemos que el denominador del exponente, en este caso 3, es el que indica el índice de la raíz. Así que las raíces que vamos a tener que obtener son raíces cúbicas. Por ejemplo, tenemos que el numerador se puede escribir como la raíz cúbica de menos 64 todo al cuadrado, y el denominador se puede escribir como la raíz cúbica de 27 y todo al cuadrado. Ahí aplicamos, en este caso, la operación o la definición primera de aquí más arriba. Perdón, la segunda. A la n sobre n igual a la 1 sobre n todo a la n. Ahora, tanto numerador como denominador ya están expresados, como dice la definición. Lo único que tenemos que hacer es realizar las operaciones. Hagamos lo que está dentro de cada paréntesis. Numerador, raíz cúbica de menos 24. Está bien definida porque es una raíz impar. La raíz impar puede ser la raíz de un número positivo o de un negativo. La raíz cúbica de menos 64 está bien definida. Voy a buscar un número elevado al cubo de 64. ¿Cuál es ese número? Por un momento nos damos cuenta que un número elevado al cubo a 64 es 4. 4 por 4 es 16 y por 4 es 64. Y como tiene que ser menos 64, entonces es simplemente el número menos 4. La raíz cúbica de menos 64 menos 4. Y la raíz cúbica de 27 es un poco más sencilla. Un número que elevado al cubo de 27 no es más que 3. Tenemos menos 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. El último paso no es más que elevar al cuadrado un número, algo que ya sabemos, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. El numerador, menos 4 al cuadrado, es menos 4 por menos 4, 16. El denominador, 3 al cuadrado, 3 por 3, que es 9. El resultado sería entonces 15 novenos.